Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Por favor, reserva tu juicio con respecto a mi situación hasta que hayas escuchado toda mi historia. Solo estoy tratando de averiguar si hay una manera de salvar mi matrimonio de 19 años o si mi relación con mi esposo está más allá de toda reparación. Soy una mujer de 38 años, puedes llamarme Francine, y mi esposo, llamémoslo Lee, tiene 44 años. Nos casamos cuando yo tenía 19 años, justo un mes después de dar a luz a nuestra hija, a quien llamaremos Libby. Libby ahora tiene 19 años. Casi un año después, nació nuestro hijo, a quien llamaremos Craig. Ambos niños ahora asisten al mismo colegio, que está a 5 horas de distancia de nosotros. A pesar de casarnos jóvenes y con recursos financieros limitados mientras criábamos a un hijo, Lee y yo nos manejamos bastante bien desde el principio. Teníamos una vida maravillosa. Lee tiene un buen trabajo ahora y siempre ha sido un excelente proveedor, esposo y padre, incluso durante esos primeros días. Yo también trabajaba 3 días a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Tenemos mucho dinero. Somos dueños de nuestra casa y tenemos un ahorro decente. Nuestra familia era increíblemente estable, y mi esposo, mis hijos y yo formamos un equipo inquebrantable. Hasta que caí bajo la influencia de una persona muy manipuladora. Todo comenzó de manera bastante inocente. Tenemos un perro querido que es parte integral de nuestra familia. Como mencioné antes, trabajo los lunes, miércoles y viernes, así que estoy en casa los martes y jueves. En esos días, llevo a nuestro perro al parque. En los días en que trabajo, Lee viene a casa durante su descanso para pasear a nuestro perro, y ambos la sacamos a pasear los fines de semana. Hace unos 3 meses, mientras estaba en el parque, conocí a un hombre allí. Llamémoslo Leonard, tiene 37 años. Sus perro y el nuestro comenzaron a jugar juntos. Leonard mencionó que me había visto allí en varias ocasiones con mi perro, pero yo no recordaba haberlo visto antes. Coincidentemente, comenzamos a encontrarnos en el parque cada vez que iba. Con cada interacción, entablamos más conversaciones y nos convertimos en amigos casuales. Nada inapropiado ocurrió, simplemente charlamos como amantes de los perros. Una noche, durante la cena, mencioné mis conversaciones con un hombre llamado Leonard del parque de perros a mi esposo. Le pregunté si alguna vez lo había notado allí. Mi esposo respondió que no, e informé que el perro de Leonard se había hecho amigo del nuestro. Compartimos una risa al respecto, y el tema quedó zanjado. El tiempo pasó, y luego las cosas entre Leonard y yo comenzaron a cambiar hace unos 2 meses mientras conversábamos en el parque de perros. Leonard mencionó que vivía en un complejo de apartamentos de lujo cercano. Este complejo estaba aproximadamente a 1/4 de milla del parque de perros y a aproximadamente media milla de nuestra casa. Comenté lo bonitos que se veían los apartamentos desde el exterior y le pregunté sobre su interior. Mencioné que una amiga mía estaba considerando alquilar allí, lo cual era cierto en ese momento. Leonard sugirió entonces que fuera a su apartamento con mi perro para echar un vistazo rápido y tomar algunas fotos para mi amiga. Sabía que debería haber declinado educadamente, pero terminé aceptando. Una vez que entré en su apartamento, me di cuenta de inmediato de que había cruzado una línea de adecuación. Leonard me mostró el lugar, y me quedé unos 10 minutos, le agradecí y mencioné que tenía que irme a casa. Luego, me preguntó si volvería al parque el próximo martes. Respondí afirmativamente y me fui. Esto marcó el comienzo de mi infidelidad, ya que no informé a Ari sobre mi visita al apartamento de Leonard cuando regresé a casa esa noche. En cambio, me volví aún más atenta con mi esposo. Preparé una cena maravillosa y acurrucamos en el sofá hasta que nos retiramos a nuestro dormitorio. Fue una noche encantadora. El martes siguiente, me encontré nuevamente con Leonard en el parque y conversamos durante casi 2 horas. Hacia el final de nuestra charla, le informé que necesitábamos distanciarnos de nuestra amistad, ya que habíamos cruzado los límites de lo apropiado. Él lo reconoció,
pero expresó que se sentía tan correcto y que compartíamos una química increíble. En este punto, podría haber retrocedido y poner fin a las cosas, pero lamentablemente, estuve de acuerdo con él. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí, y el martes siguiente, pasé la tarde con Leonard en su apartamento, volviéndonos físicamente íntimos. Sorprendentemente, esa noche experimenté un mínimo sentimiento de culpa o remordimiento por mis acciones. En cambio, sentí un deseo y pasión intensificados por mi esposo, y compartimos una maravillosa noche juntos. Reflexionando sobre esto ahora, estoy completamente disgustada conmigo misma, pero debo ser honesta. Leonard y yo continuamos encontrándonos en su lugar todos los martes y jueves hasta mi día del pasado viernes, que fue hace casi 2 meses. Desde el día en que comenzó nuestra relación física, debería haberme dado cuenta de que algo no estaba bien con mi esposo. Hace 2 semanas, noté un cambio repentino en su comportamiento, pero estaba demasiado atrapada en la aventura para darme cuenta, o tal vez para preocuparme. Fue entonces cuando el comportamiento de mi esposo cambió. Empezó a responder con respuestas breves y evitaba entablar conversación conmigo. También rechazaba mis solicitudes de intimidad en varias ocasiones y ya no la iniciaba él mismo. Durante este periodo, empezó a trabajar hasta tarde, a menudo sin regresar a casa hasta después de las 8 p.m. Alegaba que él y sus colegas estaban absortos en una presentación importante y que todos cenaban en la oficina. Si bien proyectos significativos ocurrían ocasionalmente, era inusual que persistieran durante 2 semanas consecutivas. Cuando le pregunté al respecto, simplemente afirmó que era un proyecto altamente clasificado que concluiría el viernes. Acepté su explicación y me sentí aliviada, anticipando el regreso de mi esposo cariñoso. Me aseguró que compensaría el tiempo perdido y prometió un fin de semana emocionalmente cargado. Sin embargo, las emociones que encontré el viernes no fueron las que esperaba. Al llegar a casa, descubrí un gran sobremanila pegado a la puerta con mi nombre. Al abrirlo, quedé completamente impactada. El sobre contenía numerosas páginas de mensajes intercambiados entre Leonard y yo en las cuentas falsas de Facebook que habíamos creado para comunicarnos durante nuestra aventura. Mientras hojeaba estos mensajes, rompí a llorar y luché por recuperar el aliento. Fue tan abrumador que incluso contemplé llamar al 911. Lancé el sobre al suelo y comencé a caminar de un lado a otro por la casa, insegura de quién lo había dejado en mi puerta. Fue Leonard, o tal vez mi esposo, o podría haber sido otra persona. Mis preguntas fueron respondidas cuando entré en la habitación. Allí, justo en el centro de la cama, había una caja de regalo blanca adornada con un gran lazo rojo y una etiqueta de tarjeta con mi nombre en la línea, para, y el nombre de mi esposo en la línea, de. Ansiosa y temblorosa, quité cuidadosamente el lazo y abrí la caja, solo para descubrir dentro los papeles de divorcio. En ese momento, me di cuenta de que mi mundo se había derrumbado, y simplemente me tumbé en la cama, sollozando incontrolablemente en una almohada. Después de aproximadamente 1 hora reflexionando sobre mis próximos pasos y ensayando lo que diría a mi esposo, lo llamé, pero no respondió. Persistí en mis llamadas, pero permaneció sin respuesta. Recurrí a los mensajes de texto, le envié mensajes, pero no recibí respuesta. Ansiosa, caminé de un lado a otro por la casa, preguntándome cómo manejar la situación. Luego intenté contactar a mi hija e hijo mediante llamadas y mensajes, pero tampoco respondían, lo cual me pareció inusual. Poco después, recibí un mensaje de texto de mi esposo informándome que estaba al tanto de todo, al igual que nuestros hijos, su familia extendida y, desde hace 15 minutos, mis propios padres. Explicó que se había mudado y firmado un contrato de arrendamiento para un apartamento, añadiendo que pronto estaría recibiendo noticias de su abogado. Concluyó el mensaje diciendo, «Disfruta de tu nueva vida con Leonard». Al leer su mensaje, lloré durante horas, deteniéndome solo para contestar una llamada de mi madre. Sin embargo, en lugar de brindar consuelo, ella comenzó una diatriba sin permitirme decir una palabra, terminando por colgarme. Intenté llamarla repetidamente, pero se negó a contestar.
me comuniqué con mi papá, y él respondió. Cuando le pedí hablar con mi mamá, me informó que ella no tenía nada más que decirme. En ese momento, mi padre expresó su profunda decepción y vergüenza en mí, admitiendo que nunca imaginó que su propia hija podría cometer semejante acto. Sus palabras me destrozaron, y no pude contener mis lágrimas mientras me disculpaba repetidamente. Permaneció en silencio mientras seguía hablando. Una vez que terminé de expresar mis emociones, me aconsejó que me compusiera y luchara por mejorar. Respondí con un simple, «Está bien, papi, lo haré», y concluimos nuestra conversación. En este momento, me sentí demasiado humillada para confiar en mis amigos o en otro miembro de la familia, así que me retiré a mi habitación y lloré sola. Decidí que era necesario llamar a Leonard tanto para informarle que nuestra relación había llegado a su fin como para buscar consuelo durante este momento difícil. Cuando marqué su número, inmediatamente cuestionó por qué estaba usando mi teléfono en lugar de nuestras cuentas falsas de Facebook. No anduve con rodeos y le dije que mi esposo había descubierto nuestra aventura y estaba buscando el divorcio. La respuesta de Leonard fue un simple, «Oh no, él sabe». Cuando le pregunté cómo se enteró mi esposo, Leonard indagó más, preguntando si mi esposo había tropezado con mi cuenta de Facebook. Especulé que debió haber sido así, y Leonard continuó preguntando si mi esposo sabía quién era él. Confirmé que sí, ya que mi esposo había mencionado a Leonard por nombre en el mensaje de texto que recibí. La reacción de Leonard fue una serie de expletivos, y comenzó a gritar la palabra con F, haciendo que su perro ladrara después de su arrebato. Después de su explosión, se compuso y dijo, «Está bien, lo siento que esto haya sucedido, pero fuiste descuidada. Cortemos todos los lazos, eliminemos nuestras cuentas y números de teléfono. Con suerte, puedes salvar tu matrimonio. Por favor, no me contactes de nuevo». Me sorprendió y disgustó su falta de valentía, y simplemente respondí con un «está bien». Eso fue todo. No hubo disculpas por arruinar mi matrimonio, no hubo preguntas sobre cómo podía enmendar las cosas, no hubo expresiones de gratitud, solo palabras de autopreservación de una persona superficial. ¿Cómo pude ser tan tonta como para engañar a Ray con cualquiera, y mucho menos con alguien tan repulsivo como Leonard? Estoy escribiendo esto a las 3 a.m. de un martes, lo que debería darte una idea de mi estado mental. He tomado toda la semana libre para concentrarme en tratar de hacer que mi esposo e hijos hablen conmigo para poder ofrecer mis disculpas y trabajar en la curación y avanzar. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer a continuación? Mi espíritu está aplastado, y me siento completamente sola. He perdido todo excepto a mi perro como consecuencia de mis acciones. ¿Alguno de ustedes que ha cometido errores similares ha experimentado ser cortado tan rápidamente por sus cónyuges? Quiero decir, Ray se fue y no quiere saber nada de mí. Entiendo cuánto está herido, pero eliminarme por completo de su vida e iniciar el proceso de divorcio por este único error tonto me parece increíblemente duro. Por favor, ayuda. Vuelvo aquí porque necesito una salida para lidiar con el intenso dolor que estoy experimentando actualmente. Acabo de tener una conversación con mis hijos mientras regresaban a la ciudad después de 3 días en los que ignoraron mis llamadas y mensajes. Había esperado que llamaran para hablar y permitirme disculparme. Desafortunadamente, lo que obtuve fue una ráfaga de insultos, falta de respeto y nombres hirientes. Fueron palabras que nunca había escuchado usar a ninguno de mis hijos. Libby, en particular, fue excepcionalmente dura, y pareció influir en el comportamiento de su hermano. Me disculpé, haciendo hincapié en que había manipulado a Leonard y que me sentía algo victimizada por ese tipo. Les recordé los años de ser una gran madre y una buena esposa para su padre hasta ahora. Sin embargo, mi hija insistió en que alguna vez fui genial pero ahora me había vuelto terrible, la peor. Concluyó la llamada informándome que ella y su hermano pasarían el fin de semana con su papá, y no debería esperar verlos en absoluto. Esto me entristeció profundamente, especialmente porque el domingo es el Día de la Madre, y mis hijos y mi esposo solían hacer ese día especial para mí.
Este año estaré sola con mi perro, que al menos aún me ama incondicionalmente. Entiendo que gran parte de lo que Libby y Craig están sintiendo es la ira inicial que se experimenta después de ser traicionados. Aún así, no puedo evitar sentirme terrible por su reacción. No estoy buscando lástima aquí, solo algunas palabras de aliento. Llevo asistiendo a terapia individual durante 2 semanas ahora, y ha sido de gran ayuda. Mi consejera es una mujer maravillosa que me ha dado el valor para seguir adelante. Explicó que, en este punto, he hecho todo lo posible para reparar las relaciones con mi familia. La mejor acción ahora es retroceder y esperar. Si regresan, significa que siempre tuvimos y tendremos amor. Si no lo hacen, sugiere que nunca me amaron realmente. Además, recomendó la meditación trascendental, que comencé la semana pasada. Me ha traído una mayor sensación de paz y calma interior. Me siento más en control de mi mente que nunca antes. Así que así están las cosas en mi mundo en este momento. Proporcionaré más actualizaciones si es necesario. En mi próxima actualización, espero informar que mi esposo e hijos me han recibido de nuevo y volvemos a ser una familia feliz. Un par de semanas después de mi última actualización, descubrí que estaba embarazada. Sí, a la edad de 38 años, quedé embarazada después de intentar durante más de 15 años tener un tercer hijo. Esta noticia fue impactante y abrumadora. Estaba llena de alegría ante la perspectiva de criar al bebé, pero también me sentía aterrada ante la idea de que pudiera ser el hijo de Leonard. Entré en un completo modo de pánico. Mi primer instinto fue contarle a Ray, pero me di cuenta de que si lo hacía y el bebé no era suyo, lo perdería para siempre. Además, si resultaba que el bebé era de Leonard, no quería conservarlo. Si terminaba el embarazo y Ray se enteraba, nunca me perdonaría porque está en contra de tales procedimientos. Así que esto es lo que hice. Me puse en contacto con una clínica de ADN y pregunté si podían realizar una prueba de ADN prenatal sin necesitar la saliva del padre. El laboratorio dijo que era posible, pero solo con muestras específicas de otros cuerpos, que no tenía. La única muestra potencial eran los folículos capilares. Encontré algunos en el cepillo de mi esposo, pero no eran suficientes para una muestra completa, así que llegué a un callejón sin salida. Mi plan de contingencia fue contactar a Leonard y pedirle que participara y cubriera el costo de una prueba de ADN prenatal. Sin embargo, me había bloqueado y eliminado su cuenta de Facebook. Así que decidí visitar su lugar de trabajo y atraparlo cuando llegara. Cuando me vio, inicialmente trató de ignorarme y luego, con un tono disgustado, preguntó qué estaba haciendo allí. Insistí en que tenía algo importante que discutir y necesitábamos tener una conversación. Expresó su falta de interés en seguir hablando conmigo y se disculpó por ser un factor en la ruptura de mi matrimonio. Internamente, pensé, sí, claro, ¿por qué no consideraste eso antes de perseguirme implacablemente? Sin dudarlo, solté que estaba embarazada y que él era el padre. Él respondió diciendo, «Oh no, no me vas a atrapar con un bebé. Conozco esta táctica». Le dije que prestara mucha atención y le dije que si no quería que entrara inmediatamente a su oficina y reportara su comportamiento inapropiado al Departamento de Recursos Humanos, necesitaba cumplir con mi solicitud. Luego le indiqué que programara y cubriera el costo de una prueba de paternidad, proporcionándole la información de contacto de la clínica. Le dejé claro que si no tomaba estos pasos dentro de las 48 horas, procedería a informar la situación a su Departamento de Recursos Humanos. Esa noche, Leonard desbloqueó mi teléfono y me envió un mensaje de texto diciendo que había programado una cita para el próximo martes a las 10 a.m. sabiendo que tenía el día libre. Ambos llegamos a la oficina de la clínica, pero no hubo conversación entre nosotros. Llamaron a Leonard primero, donde recogieron su muestra de saliva, y luego fue mi turno, y tomaron una muestra de sangre. Tomó una semana recibir los resultados, pero la espera valió la pena porque Leonard no era el padre. Abrumada de alegría,
caí de rodillas y agradecí al Señor por bendecir a mi esposo y a mí con otro precioso hijo que habíamos anhelado. Estaba ansiosa por compartir la noticia con Lee, pero aún no tenía medios para contactarlo ya que me había bloqueado, y permanecía sin saber dónde estaba. En este punto, mis hijos todavía me estaban evitando y apenas comunicándose conmigo. Les envié mensajes de texto a mi hija e hijo, explicándoles que tenía algo muy importante que discutir y pregunté si podían organizar una llamada a 3. Mi hija preguntó repetidamente sobre la naturaleza de la llamada, a lo que simplemente respondí que compartiría la información durante la llamada. Configuramos la llamada y di la buena noticia. Sin embargo, en lugar de compartir la alegría de dar la bienvenida a un nuevo hermano, ambos respondieron con tensión e inquietud hacia mí. Inmediatamente saltaron a la conclusión de que el bebé pertenecía a Leonard. Los tranquilicé, diciendo que estaba segura de que era el hijo de su padre. Mi hijo luego preguntó cómo podía estar tan segura, y expliqué que lo había calculado en función de la fecha estimada de concepción. En ese momento, no tenía la fecha real de concepción y no quería mencionar la prueba de ADN con Leonard, así que opté por aclararlo de esta manera. Mi hija luego me acusó de atrapar intencionalmente a su padre quedándome embarazada. Le pregunté cómo podría ser posible, ya que todo esto ocurrió antes de que tu padre supiera siquiera de mi relación con Leonard. Ella respondió, reiterando su punto, acusándome de quedarme deliberadamente embarazada de su papá en caso de que descubriera mi aventura. Creía que el bebé era mi forma de atraparlo. Rechacé su afirmación, enfatizando que era absurda, y le recordé que su padre y yo llevábamos años intentando concebir. Después de largas discusiones, finalmente acordaron hablar con su padre y pedirle que me llamara. Esperé ansiosamente la llamada de Ray esa noche, pero nunca llegó. El siguiente día pasó sin ninguna comunicación también. Luego, un poco después de la 1 p.m. del día siguiente, recibí una llamada de la abogada de Ray. Ella me dejó un mensaje de voz, y llamé de inmediato. Explicó que representaba a su cliente y había sido informada sobre mi embarazo, junto con mi afirmación de que el bebé pertenecía a su cliente. Al escuchar esto, no pude contener mis emociones y comencé a llorar incontrolablemente. Le rogué que me permitiera hablar directamente con mi esposo. La abogada fue empática y comprensiva, pero se mantuvo firme. Una vez que me compuse, la abogada me informó que mi esposo solicitaba una prueba de paternidad para confirmación. Acepté de buena gana y me ofrecí a organizarlo lo antes posible, incluso voluntariándome para cubrir el costo con mis ahorros. La abogada solicitó que yo programara la cita y especificó que su cliente proporcionaría su muestra de saliva en un momento en el que yo no estaría presente. Consentí, pero pasé toda la noche llorando, lidiando con el hecho de que Ray creía que podría engañarlo en algo tan significativo como esto. No podía entender por qué no me acompañaría a la cita. La prueba de paternidad se llevó a cabo, y esta mañana temprano, los resultados llegaron confirmando de manera concluyente que Ray es el padre. Aunque ya lo sabía, recibir los resultados oficiales trajo un inmenso alivio a mi mente. Actualmente estoy trabajando en dejar la terrible pesadilla en la que Leonard me involucró en el pasado, y estoy ansiosa por reconstruir mi relación y confianza con mi familia. Estoy muy agradecida por todo el apoyo y aliento que me han brindado para ayudarme en este momento difícil. He recibido numerosas solicitudes de una actualización, así que estoy aquí para compartir cómo han estado progresando las cosas para mi familia y para mí. Aunque aún estamos en proceso, cada día nos acerca más a reconstruir la familia que solíamos ser antes de que Leonard causara daño egoístamente y mis errores contribuyeran a ello. En primer lugar, Lee y yo seguimos con el divorcio a pesar de mis súplicas y ruegos, e incluso con la confirmación de que llevaba a su hijo, él continuó con el divorcio. Tenía grandes esperanzas después de que la prueba de ADN confirmara que era el padre, anticipando hablar con él y ser sostenida en sus brazos mientras me aseguraba de que todo estaría bien. Sin embargo, ese momento nunca llegó. En su lugar, tuvimos una reunión en la oficina de su abogado, que fue grabada.
Durante esta reunión, me informó de su decisión de seguir con el divorcio y expresó su deseo de que hiciéramos una transición hacia una buena relación de crianza compartida. No pude contener mis lágrimas y pedí un momento para componerme. Cuando regresé, discutimos los arreglos de custodia, con él queriendo dividir el tiempo de custodia conmigo. Le dije que prefería que él tuviera la custodia completa, lo que una vez más me llevó a las lágrimas. En última instancia, nuestro divorcio se finalizó, y dividimos los activos y la custodia de nuestro hijo pequeño equitativamente. Recibí 1 año de manutención conyugal y apoyo continuo para el niño. Ri también acordó cubrir el 50% de los impuestos, el seguro y los servicios públicos de nuestra casa familiar durante 2 años para garantizar un ambiente seguro y seguro para el bebé. A finales de enero, nuestro precioso pequeñito nació, y realmente es un niño milagroso. No solo iluminó nuestras vidas después de 15 años de intentos, sino que también ha sido fundamental para reunir a nuestra familia. Mi relación con mi hija Libby y mi hijo Craig ha vuelto a la normalidad, y adoran a su hermanito. Incluso Libby me acompañó en la sala de partos durante el nacimiento. Desde su nacimiento, ambos mis hijos han venido a casa desde la universidad todos los fines de semana, turnándose para sostener al bebé. Ri, mi esposo, también ha estado presente constantemente. Desde el nacimiento, viene directamente del trabajo y se queda conmigo hasta que acuesto al bebé por la noche. Ayer mismo, trajo la cena para los dos, y aunque no comimos juntos, veo esto como un desarrollo positivo. Él y yo estamos en muy buenos términos, y no hemos sacado el tema de la aventura o el divorcio. No lo he presionado ni he discutido la posibilidad de reconciliarnos. Todavía asisto a la terapia individual, y mi terapeuta me aconsejó que le dé espacio y evite discutir nuestra relación, lo cual he estado haciendo, y parece estar funcionando. Cada día que pasa, siento que estoy recuperando gradualmente el amor y la conexión con mi esposo. He aplicado un enfoque similar con Libby y Craig. Si logro recuperar a Ray como esposo o incluso como compañero de vida, estoy comprometida a no poner en peligro nuestra relación. Él, junto con mis hijos, significa el mundo para mí, y haré todo lo posible para mostrarles cuánto los valoro y aprecio. No tengo más actualizaciones por el momento. Aunque desearía que las cosas pudieran volver a ser como solían ser, entiendo que no es posible. Así que me estoy enfocando en apreciar lo que tengo actualmente, que, en mi opinión, es bastante maravilloso. Esta podría ser mi última publicación a menos que Ray y yo decidamos reconciliarnos oficialmente. Si eso sucede, volveré a compartir las buenas noticias con todos. Una vez más, un gran agradecimiento a todos los que me apoyaron a lo largo de este viaje. Historia 2. Hola. Solo necesito compartir lo que me ha estado molestando últimamente y podría usar una perspectiva externa. Trataré de resumirlo para ti. En febrero, mi esposo, 33 años, hombre, y yo, 31 años, mujer, llevábamos casados 1 año cuando él tuvo que hacer un viaje de negocios crucial al Reino Unido durante 3 semanas. Desafortunadamente, las cosas se alargaron, y él y su equipo tuvieron que quedarse otras 2 semanas adicionales para finalizar el trato. Esto marcó la primera vez que estábamos separados desde que comenzamos nuestra relación hace 6 años, así que estaba lidiando con un torbellino de emociones. Tiendo a volverme excesivamente pegajosa y emocional cuando las cosas no salen como estaba planeado, y esta es una característica que siempre he tenido. Además, lucho con algunos problemas de salud mental que contribuyen a mis inseguridades y paranoia, especialmente en cuanto al temor de que mi esposo pueda estar engañándome. El hecho de que extendiera su viaje por 2 semanas solo avivó mis preocupaciones. Incluso llegué al punto de llamar a su oficina para confirmar que todo su equipo seguía en el Reino Unido durante este periodo de separación. Hice amistad con nuestro vecino, y una noche, después de ver una película juntos, las cosas tomaron un giro. Reconozco que permití que las cosas se descontrolaran, pero estaba abrumada por la preocupación por la situación de mi esposo. Esa noche, nuestro vecino se volvió físicamente afectuoso, pero mi ansiedad me impidió que las cosas avanzaran más. Sin embargo, al día siguiente,
volví a abordar la situación porque no quería arrepentirme de no saber a dónde podrían llevar las cosas. Llevaron a una aventura a pleno rendimiento en los siguientes encuentros, ya sea en mi casa o en la suya. Continué sintiendo ansiedad por la situación de mi esposo, pero no experimenté una abrumadora sensación de culpa. Esto me llevó a cuestionarme si hay algo mal conmigo. Ahora, las cosas tomaron un giro complicado cuando mi esposo regresó a casa a principios de marzo sin previo aviso. Pensó que me sorprendería, como si eso fuera una buena idea. La casa estaba en completo desorden, latas de cerveza vacías, envolturas de snacks esparcidas por toda la cama como secuelas de un tornado y ropa sucia esparcida por todas partes. Era todo un espectáculo. Supongo que es comprensible en cierto modo, dado que no estaba preparada para el regreso inesperado de mi esposo, de lo contrario, habría ordenado, especialmente la cama, que era una evidencia clara. Cuando preguntó, simplemente expliqué que había invitado a amigos porque me sentía sola. Jugamos, tomamos algunas copas, y no fue nada fuera de lo común. No estoy segura de si compró mi explicación, pero después de ver el estado de las cosas, decidió limpiar. Traté de disuadirlo porque sabía que podría haber pruebas incriminatorias por ahí, y de hecho las había. Descubrió una bolsa en la basura que contenía un condón usado, su envoltorio y un cepillo de dientes. Mi corazón se hundió, y mis manos temblaban. Se sentía irreal. De alguna manera logré mantener la compostura e informé a mi esposo que había 2 parejas entre los amigos que había invitado, insinuando que las cosas se habían vuelto íntimas. Mi esposo me miró durante un momento extendido, y en ese instante, pude decir que no me creía. Así que confesé la aventura, mi participación con nuestro vecino. La expresión de mi esposo cambió a una de decepción, dolor, enojo y miedo a la vez. No estoy segura de lo que me sucedió, pero lo siguiente que supe es que estaba de rodillas rogando por perdón y otra oportunidad. Sin embargo, en lo más profundo, ni siquiera estoy segura de si lo merezco. Me di cuenta de que cometí un error enorme. Intenté explicar que fue algo único impulsado por mi vulnerabilidad durante su ausencia, pero él no lo creyó. Sugirió que podríamos haber estado involucrados durante todo el tiempo que él estuvo ausente. Mi esposo estableció 3 condiciones para que sigamos adelante. 1. Fue un hecho singular. 2. No fue premeditado, solo un error impulsivo tonto, tal vez bajo la influencia del alcohol. 3. No hay absolutamente ningún sentimiento romántico entre nosotros. Dejó claro que si no se cumplen todas estas condiciones, se irá. También pidió revisar las conversaciones telefónicas con el otro chico de los últimos meses para asegurarse de que no hubiera planes ni signos de romance. Sin embargo, había eliminado esas conversaciones sin copias de seguridad, así que todo lo que le queda es confiar en mí. Francamente, si hubiera visto esos mensajes, podría haber sido el fin de nuestro matrimonio. De todos modos, mi instinto me dice que él podría estar mejor sin mí. Estoy considerando iniciar un divorcio. He escuchado que ya consultó a un abogado, y preferiría ser yo quien presente la demanda en lugar de que me la sirvan. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Sé que le hice mal, pero creo que debe haber una manera de navegar por esto. Las parejas enfrentan situaciones más difíciles todos los días y aún así logran mantener sus relaciones. Estoy abierta a tus consejos y ansiosa por escuchar tus perspectivas. Después de reflexionar profundamente y tener más conversaciones, mi esposo y yo decidimos sentarnos y hablar una vez más. Me di cuenta de que era hora de ser completamente honesta sobre todo, lo que significaba compartir la verdad sobre la aventura que ocurrió durante su viaje de negocios. Fue una conversación desafiante, pero creí que era necesario para que ambos comprendiéramos completamente lo que había sucedido. Confesé mis errores, reconocí mis malas acciones y admití que no había considerado sus sentimientos. Fue un momento intenso y emocional, pero sentí que la transparencia completa era crucial. En respuesta, mi esposo experimentó una serie de emociones. Se sintió herido, enojado y confundido mientras trataba de procesar lo que estaba revelando.
Pidió un tiempo para reflexionar, y yo estuve de acuerdo, dándole el espacio para procesarlo todo. Durante este periodo, llegó a una decisión y compartió sus pensamientos conmigo. Expresó que se sentía herido no solo por la aventura en sí, sino también por las mentiras y el engaño subsecuentes. La confianza se había quebrantado, y reconoció que reconstruirla sería un proceso largo y desafiante. Me pidió que dejara la casa, explicando que necesitaba tiempo para pensar en nuestro futuro. Sin embargo, me negué porque, a pesar de mis acciones, aún soy su esposa y tengo derechos legales sobre la casa. No podía simplemente irme sin un plan establecido. En la situación actual, las tensiones son elevadas y las emociones siguen siendo intensas. Ha intentado diversos métodos para persuadirme de que me vaya, incluyendo enfadarse mucho, tener explosiones violentas, recurrir a manipulaciones y en general, ejercer culpabilización. Sin embargo, he llegado a un punto en el que no tengo nada que perder, así que le he informado directamente que no me mudaré. Reconozco que necesita tiempo para procesar todo y tomar una decisión sobre nuestro futuro, pero tendrá que hacerlo conmigo en casa. No me malinterpretes, lamento profundamente el dolor que he causado y estoy completamente comprometida a asumir la responsabilidad por mis errores. No creo que esto deba ser el fin de nuestra historia. Tengo mucho más que ofrecer, definitivamente no al vecino, solo para aclarar. Entiendo que hay un largo camino por recorrer, pero estoy dispuesta a poner el esfuerzo necesario para reconstruir la confianza si eso es lo que se necesita para salvar nuestro matrimonio. Creo sinceramente que cada pareja enfrenta sus propios desafíos únicos, y es posible superar situaciones difíciles si ambas partes están dispuestas a esforzarse. Sigo teniendo esperanza de tener la oportunidad de mejorar nuestra relación, pero también me estoy preparando para la posibilidad de que mi esposo decida que separarnos es la mejor opción para nosotros. Una vez más, quiero expresar mi gratitud por su apoyo, consejos y comprensión. Contar con un espacio para compartir y recibir orientación durante un periodo tan desafiante significa mucho. Recientemente, mi esposo me entregó los papeles del divorcio, y fue un golpe devastador. Había aferrado una débil esperanza, pero parece que está decidido a seguir adelante con el divorcio a pesar de que aún vivimos bajo el mismo techo. Hay una tensión notable, y él me está evitando como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nuestras familias han sido informadas, y comprensiblemente, no han sido solidarias con mis acciones y decisiones. Tanto mis padres como mis suegros me han criticado fuertemente y, actualmente, no estamos en buenos términos. Estoy navegando esta difícil situación por mi cuenta, y ha sido increíblemente desafiante. La idea del divorcio es aterradora, no solo por la posible vergüenza social, sino también por el impacto que tendría en mi vida. Reconozco mis errores, pero también tengo miedo de estar sola y tener que sostenerme económicamente nuevamente. Este miedo puede haber contribuido a mi fuerte reacción cuando mi esposo me confrontó acerca de dejar la casa. Me preocupo por él y estoy empezando a entender que debo asumir la responsabilidad de mis acciones. La idea de no estar juntos más es dolorosa, pero podría ser una consecuencia que tenga que enfrentar. He tenido el deseo de formar una familia, y en los últimos días, me he sentido mal, así que hay una pequeña esperanza en ese sentido. Me doy cuenta de que dadas las circunstancias, puede que no sea una posibilidad ahora, pero también creo que mi esposo no abandonaría a su hijo, así que tal vez tener un bebé podría ser una solución. Soy consciente de que eventualmente, la gente en nuestro pequeño pueblo podría enterarse de nuestra situación, y eso es algo que tendré que enfrentar. En breve, saldré a hacerme una prueba de embarazo en el laboratorio. He probado kits caseros, pero todos han dado negativo. Estoy ansiosa y me siento mal solo pensando en lo que podría suceder si no estoy realmente embarazada. ¿Es este verdaderamente el fin para nosotros? No estoy embarazada.